Nadie le creía. Miguel Ángel Rivera, un hombre inocente encerrado tras barrotes fríos, oraba cada noche de rodillas en su celda. Su compañero se burlaba. Los otros presos lo ignoraban. Pero el más cruel era el oficial James Thornton, un exsoldado ateo que odiaba la fe con cada fibra de su ser. Una noche, mientras Miguel susurraba el nombre de Jesús entre lágrimas, Thornton se acercó para burlarse por última vez. No sabía que esa burla cambiaría su vida para siempre, porque Jesús estaba a punto de aparecer frente a sus ojos. Pero antes de llegar a ese momento imposible, primero debemos conocer cómo Miguel llegó a ese lugar oscuro y por qué un hombre bueno terminó siendo tratado como criminal. La historia comenzó 6 meses atrás, en una tarde cualquiera de octubre, cuando Miguel salía de su trabajo como empleado de limpieza en un centro comercial de Tucson, Arizona. Era un hombre sencillo, de manos callosas y corazón noble, que jamás había tenido problemas con la ley. Tenía 42 años, una esposa llamada Rosa y 2 hijos pequeños, Mateo de 8 años y Lucía de 5. Vivían en un apartamento modesto pero lleno de amor, donde cada noche cenaban juntos y rezaban antes de dormir. Miguel trabajaba duro para mantener a su familia, a veces haciendo turnos dobles para poder pagar las cuentas. Nunca se quejaba. Esa tarde del 18 de octubre, Miguel salió del trabajo como siempre, cansado pero satisfecho. El sol del desierto de Arizona comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Caminó hacia la parada del autobús, con su mochila al hombro y los audífonos puestos, escuchando música cristiana. No notó que alguien lo seguía. Tampoco vio cuando un hombre joven, nervioso y sudoroso, pasó corriendo junto a él y dejó caer algo dentro de su mochila abierta. Todo sucedió en segundos. Miguel siguió caminando sin darse cuenta de nada. Minutos después, mientras esperaba el autobús, 2 patrullas de policía llegaron con las sirenas encendidas. Los oficiales bajaron rápidamente y lo rodearon con las armas desenfundadas. Manos arriba. «No te muevas», gritaron. Miguel quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba las manos, confundido y aterrado. «¿Qué pasa? ¿Qué hice?», preguntó con voz temblorosa. Uno de los oficiales lo empujó contra la pared y comenzó a revisarlo. Sacaron su mochila y la abrieron. Adentro encontraron algo que Miguel nunca había visto antes. Un reloj Rolex de oro, 2 pulseras de diamantes y un collar de perlas. Artículos robados de la joyería del centro comercial apenas 30 minutos antes. «Yo no robé eso. No sé cómo llegó ahí», gritó Miguel desesperado mientras lo esposaban. Los oficiales no le creyeron. Las cámaras de seguridad habían captado a alguien con ropa similar a la suya, saliendo corriendo de la joyería. El verdadero ladrón había usado una gorra y una chamarra parecida a la de Miguel, y en la confusión del momento, la descripción coincidía lo suficiente. Además, las joyas estaban en su mochila. Para la policía, el caso era claro. Miguel fue arrestado en el acto. Lo llevaron a la estación, donde lo interrogaron durante horas. Él insistía en su inocencia. Explicaba que alguien debió haber metido las joyas en su mochila sin que él se diera cuenta. Pero nadie le creía. «Todos dicen lo mismo», le dijo uno de los detectives con tono cansado. «Siempre es yo no fui. Alguien más lo hizo. Ahórrate el discurso». Miguel sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pidió llamar a su esposa. Cuando Rosa contestó el teléfono y escuchó lo que había pasado, rompió en llanto. «Miguel, ¿qué hiciste?», preguntó entre sollozos. «Nada, te lo juro por Dios, no hice nada», respondió él con voz quebrada. Pero incluso en su propia esposa comenzaba a crecer la duda. Los días siguientes fueron una pesadilla. Miguel fue procesado y acusado formalmente de robo agravado. Su abogado de oficio, un hombre joven y sobrecargado de casos, apenas tuvo tiempo de revisar su expediente. En la audiencia preliminar, el fiscal presentó las pruebas, las joyas encontradas en su mochila, los videos de seguridad que mostraban a alguien parecido a él huyendo, y el testimonio de los empleados de la joyería que lo identificaron vagamente. Miguel intentó explicar su versión, pero el juez determinó que había suficientes pruebas para proceder con el juicio. La fianza fue fijada en $50,000, una cantidad imposible para la familia Rivera. Rosa trató de reunir el dinero pidiendo préstamos a familiares,
pero nadie tenía esa cantidad. Miguel quedó detenido en la prisión del condado, esperando su juicio. Las semanas se convirtieron en meses. El abogado de oficio le aconsejó aceptar un trato con la fiscalía, declararse culpable a cambio de una sentencia reducida de 3 años. Si vas a juicio y pierdes, podrías recibir 10 años o más, le advirtió. Miguel se negó rotundamente. No voy a admitir algo que no hice. Dios sabe la verdad, y la verdad saldrá a la luz, dijo con firmeza. Pero la verdad parecía cada vez más lejana. Finalmente llegó el día del juicio. Miguel entró a la sala esposado, vestido con el uniforme naranja de los presos. Rosa estaba sentada en la primera fila, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sus hijos no estaban. Ella no quería que vieran a su padre así. El juicio duró 3 días. El fiscal presentó su caso con eficiencia. Las joyas, las cámaras, la identificación. El abogado de Miguel intentó argumentar que no había pruebas directas que lo conectaran con el robo, que las joyas pudieron haber sido plantadas, que la identificación era débil. Pero su argumento sonaba débil, desesperado. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Culpable. Miguel sintió como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Rosa gritó desde su asiento. No, él es inocente. Pero el juez golpeó el martillo y ordenó silencio. La sentencia se dictó una semana después, 5 años en una prisión federal. Cuando escuchó esas palabras, Miguel cerró los ojos y oró en silencio. Dios mío, tú sabes que soy inocente. Por favor, no me abandones. Lo trasladaron inmediatamente al Centro Correccional Federal Florence, en Arizona, una prisión de seguridad media, donde pasaría los próximos años de su vida injustamente. La prisión era un mundo completamente diferente. Desde el primer día, Miguel sintió el peso del lugar, las puertas de metal que se cerraban con estruendo, los gritos en los pasillos, la mirada vacía de los otros presos. Lo asignaron al bloque C, celda número 47, que compartiría con un hombre llamado Derek Huesos Maldonado, un pandillero salvadoreño de 30 años que estaba cumpliendo condena por asalto agravado. Huesos era todo lo contrario a Miguel. Tatuajes por todo el cuerpo, cicatrices en el rostro, y una actitud de desconfianza hacia todos. Cuando Miguel entró a la celda por primera vez, Huesos lo miró de arriba abajo desde su litera. ¿Qué hiciste para caer aquí, viejito?, preguntó con tono burlón. Nada, respondió Miguel con voz firme. Soy inocente. Huesos soltó una carcajada. Claro, todos aquí somos inocentes. Hasta el tipo que mató a 3 personas dice que fue en defensa propia. Miguel no respondió. Simplemente dejó sus pocas pertenencias en el pequeño espacio que le correspondía, se sentó en la litera inferior y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, se sintió completamente solo. Los primeros días fueron los más difíciles. Miguel no conocía las reglas no escritas de la prisión, no sabía cómo moverse, con quién hablar, a quién evitar. Cometió errores pequeños que casi le cuestan caro. Se sentó en la mesa equivocada durante el almuerzo, hizo contacto visual con el tipo equivocado en el patio y aceptó un cigarrillo de alguien sin saber que eso significaba estar en deuda. Un recluso mayor llamado Don Esteban, un mexicano de 63 años que llevaba 20 años encerrado, lo tomó bajo su protección. Muchacho, aquí adentro hay que ser inteligente, no valiente, le dijo un día mientras caminaban en el patio. Mantén la cabeza baja, no te metas en problemas ajenos y nunca, nunca dejes que te vean débil. Miguel agradeció el consejo. Don Esteban le enseñó las reglas básicas, cómo negociar con los otros presos, cómo evitar conflictos y sobre todo, cómo sobrevivir sin perder la dignidad. Pero lo que más le impresionó a Miguel fue descubrir que Don Esteban también era un hombre de fe. Cada noche, antes de dormir, el anciano sacaba una pequeña Biblia gastada de debajo de su colchón y leía en silencio. ¿Todavía crees en Dios después de 20 años aquí?, le preguntó Miguel una noche. Don Esteban sonrió. Especialmente después de 20 años aquí, mijo, Él es lo único que me mantiene vivo. Inspirado por Don Esteban, Miguel comenzó a orar todas las noches. Al principio lo hacía en silencio, acostado en su litera, mirando el techo sucio de la celda. Pero con el tiempo, sintió la necesidad de arrodillarse,
de postrarse ante Dios como lo hacía cuando era niño. Así que cada noche, alrededor de las 11, cuando las luces se apagaban y el ruido del bloque disminuía, Miguel bajaba de su litera, se arrodillaba en el suelo frío de concreto y oraba. Al principio, Huesos no decía nada, solo lo miraba desde arriba con una mezcla de curiosidad y desdén. Pero después de una semana, comenzó a burlarse. «¿En serio, viejo? ¿Todavía crees en esas cosas?», decía con tono sarcástico. «Dios no está aquí. Si existiera, ninguno de nosotros estaría en este infierno». Miguel no respondía, simplemente seguía orando. Pedía por su familia, por sus hijos, por Rosa. Pedía que la verdad saliera a la luz, que algún día pudiera salir de ese lugar y abrazar a sus hijos nuevamente. Y aunque no recibía respuestas inmediatas, sentía una paz extraña cada vez que terminaba de orar. Era como si alguien lo estuviera escuchando, incluso en medio de ese lugar oscuro. Pero si las burlas de Huesos eran incómodas, las del oficial James Thornton eran insoportables. Thornton era el guardia nocturno del bloque C, un hombre de 38 años con una presencia intimidante. Medía casi 1,90 m. Tenía los hombros anchos de alguien que había pasado años en el ejército, y su rostro siempre tenía una expresión de dureza. Había servido 2 tours en Afganistán como marine, y las cicatrices de la guerra no solo estaban en su cuerpo, sino también en su alma. Thornton no creía en Dios. De hecho, lo odiaba. Durante la guerra, había visto morir a sus compañeros en explosiones, había sostenido en sus brazos a niños heridos que no sobrevivieron y había regresado a casa para encontrar que su esposa lo había dejado y se había llevado a su hija. «Si Dios existe, es un sádico», solía decir. Cuando fue dado de baja honorable del ejército, con estrés postraumático y sin rumbo en la vida, consiguió trabajo como oficial correccional. No era lo que soñaba hacer, pero pagaba las cuentas. Sin embargo, llevaba consigo un resentimiento profundo hacia cualquier cosa relacionada con la fe. Y cuando vio a Miguel, orando por primera vez, algo dentro de él se encendió. La primera vez que Thornton se burló de Miguel fue en la segunda semana. Era casi medianoche, cuando Thornton hacía su ronda de rutina por el bloque C. Caminaba lentamente, con su linterna en mano, revisando cada celda. Al pasar frente a la número 47, Bento vio a Miguel arrodillado en el suelo, con las manos juntas y los ojos cerrados. Sus labios se movían en silencio. Thornton se detuvo y golpeó las barras con su porra metálica. «Oye, Rivera», dijo con voz fuerte. Miguel abrió los ojos y lo miró. «¿Qué haces ahí abajo? ¿Buscando monedas?». Huesos rió desde su litera. Thornton sonrió con frialdad. «Estoy orando, oficial», respondió Miguel con calma. «¿Orando?», repitió Thornton con tono burlón. «¿Le estás pidiendo a tu Dios imaginario que te saque de aquí? Buena suerte con eso. Llevo 8 años trabajando aquí y nunca he visto que ningún preso sea liberado por oración. Pero sigue intentándolo, campeón. A lo mejor eres el primero». Miguel no respondió, simplemente cerró los ojos y continuó orando. Eso enfureció aún más a Thornton. ¿Qué tipo de persona ignora a un oficial? Esa noche, Thornton se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para romper la fe de ese hombre. Y así comenzó un patrón que se repetiría casi todas las noches. Cada vez que Thornton hacía su ronda y veía a Miguel orando, se detenía para burlarse. A veces eran comentarios simples. «Ahí está el santo de la celda 47. ¿O ya te respondió Dios, Rivera?». «Ah, no, claro que no». Otras veces eran más crueles. «Tu Dios no existe. Y si existiera, claramente no le importas. Si le importaras, no estarías aquí, ¿verdad?». Miguel nunca respondía con ira. A veces simplemente guardaba silencio, otras veces respondía con calma. «Dios tiene un plan para mí, oficial». Incluso aquí, esas respuestas enfurecían aún más a Thornton. No entendía cómo alguien podía mantener esa fe ciega en medio de tanto sufrimiento. Le recordaba a los capellanes militares que había conocido en Afganistán, hombres que hablaban del amor de Dios, mientras los cuerpos de soldados jóvenes eran enviados de vuelta a casa en bolsas. «La fe es para los débiles», pensaba Thornton, «para los que no pueden enfrentar la realidad». Pero algo en Miguel lo perturbaba.
No era debilidad lo que veía en sus ojos, era algo más, algo que no podía nombrar. Pasaron los meses y la rutina de Miguel en prisión se volvió mecánica. Despertaba a las 6 de la mañana con el sonido de las alarmas. Desayunaba en el comedor ruidoso, rodeado de hombres rotos. Trabajaba en la lavandería de la prisión, lavando sábanas y uniformes por $2 al día. Almorzaba, regresaba a su celda. Leía la Biblia que don Esteban le había prestado y esperaba la cena. Después, el patio por 1 hora si el clima lo permitía. Y finalmente, de vuelta a la celda para la noche. Pero sin importar cuán agotado estuviera, nunca se saltaba sus oraciones nocturnas. Huesos eventualmente dejó de burlarse. «Haz lo que quieras, viejo. A mí ya no me importa», le dijo una noche. Pero Thornton nunca dejó de hacerlo. Cada noche, sin falta, cuando pasaba frente a la celda 47 y veía a Miguel de rodillas, se detenía para soltar algún comentario hiriente. «¿Sabes qué es lo más patético, Rivera?», le dijo una noche. «Que tú realmente crees que alguien te está escuchando. Pero nadie está ahí arriba. Solo hay vacío. Y cuanto antes lo aceptes, mejor». Miguel levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados pero firmes. «Un día lo entenderás, oficial Thornton. Un día verás que Dios es real». Thornton rió con amargura. «Sigue soñando». La relación de Miguel con Rosa se deterioraba con cada visita. Ella venía una vez al mes, siempre con los ojos rojos de tanto llorar. Al principio, le creía cuando decía que era inocente, pero con el tiempo, la duda comenzó a infiltrarse en su corazón. «Miguel, si de verdad no hiciste nada, ¿por qué estás aquí?», le preguntó un día a través del vidrio que lo separaba en la sala de visitas. «Porque el sistema falló», respondió él. «Porque las pruebas estaban en mi contra aunque no fui yo». Rosa negó con la cabeza. «No sé qué creer. Los niños preguntan por ti. Mateo está teniendo problemas en la escuela. Lucía llora todas las noches pidiendo que vuelvas. Y yo ya no sé cómo seguir adelante». Miguel sintió que se le rompía el corazón. «Rosa, por favor, no pierdas la fe en mí. Yo nunca te haría esto, nunca pondría en riesgo a nuestra familia». Pero Rosa ya no lo miraba a los ojos. «Tengo que irme», dijo abruptamente. «No puedo seguir viniendo así. Es muy doloroso». Y se fue. Esa fue la última visita. En los meses siguientes, Miguel le escribió cartas, muchas cartas, pero Rosa no respondió ninguna. Eventualmente, recibió un sobre con documentos legales. Rosa solicitaba el divorcio. Esa noche, cuando recibió los papeles de divorcio, Miguel quebró. Por primera vez desde que había entrado a prisión, lloró abiertamente. Se arrodilló en el suelo de su celda y sollozó con todo su cuerpo. «Dios mío, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto?», susurraba entre lágrimas. «Perdí mi libertad, mi reputación y ahora pierdo a mi familia». «¿Dónde estás?». Huesos, que normalmente era indiferente, se sintió incómodo. «Oye, viejo, lo siento, sí». Miguel no respondió. Solo siguió llorando. Esa noche, Thornton pasó como siempre durante su ronda. Cuando vio a Miguel llorando en el suelo, se detuvo. Por un breve momento, algo en su interior se movió. Reconoció ese dolor. Él también había llorado así, cuando su esposa se fue. Pero rápidamente suprimió ese sentimiento. «Levántate, Rivera». «Los hombres no lloran», dijo con tono duro. Miguel levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos y hinchados. «Perdí a mi familia», dijo con voz quebrada. Thornton no dijo nada por un momento. Luego respondió fríamente, «Bienvenido al club», y siguió caminando. Pero esa imagen de Miguel, llorando en el suelo, quedó grabada en su mente durante días. Los días se volvieron más oscuros para Miguel. Comenzó a perder peso. Dejó de ir al patio. Ya no hablaba mucho con don Esteban o con los demás. Solo trabajaba, comía lo mínimo necesario y pasaba el resto del tiempo acostado en su litera, mirando el techo. Incluso sus oraciones se volvieron más cortas, más mecánicas. «Dios, si estás ahí, ayúdame. Si no, ya no sé qué hacer», murmuraba. Huesos notó el cambio. «Oye, viejo, no te dejes vencer. He visto lo que le pasa a los tipos que se rinden aquí. No termina bien». Pero Miguel apenas lo escuchaba. Se sentía vacío, como si Dios realmente lo hubiera abandonado. Don Esteban intentó animarlo. «Mijo, sé que duele, pero no puedes perder la fe ahora.
Dios tiene un plan, aunque no lo veamos. Miguel lo miró con ojos cansados. ¿Y si no hay plan? ¿Y si todo esto es simplemente injusto y punto? Don Esteban puso una mano en su hombro. Entonces seguimos de pie de todos modos, no por Dios, sino porque eso es lo que hacen los hombres dignos. Esas palabras resonaron en Miguel. Esa noche volvió a arrodillarse. Esta vez no pidió nada, solo dijo: Dios, si todavía me escuchas, necesito una señal. Cualquier cosa, porque ya no tengo fuerzas para seguir solo. Thornton seguía haciendo sus rondas nocturnas y seguía burlándose de Miguel. Pero algo estaba cambiando en él también. Las pesadillas de la guerra habían regresado con fuerza. Cada noche, cuando volvía a su apartamento vacío después del turno, bebía hasta quedarse dormido. Soñaba con explosiones, con gritos, con caras de niños afganos, mirándolo con ojos vacíos. Despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. No tenía a nadie con quien hablar. Su exesposa había bloqueado su número. Su hija, que ahora tenía 12 años, no quería verlo. Sus compañeros de trabajo lo consideraban un tipo raro y solitario. Estaba completamente solo. Una noche, después de un sueño particularmente violento, Thornton llegó a su turno más irritable que nunca. Cuando pasó frente a la celda 47 y vio a Miguel orando, explotó. Golpeó las barras con fuerza. Rivera, ¿sabes qué? Estoy harto de verte ahí todas las noches como un idiota. Tu Dios no existe. ¿Me oyes? No, existe. Miguel abrió los ojos lentamente, lo miró directamente, y por primera vez en meses, respondió con firmeza: Usted está sufriendo, oficial Thornton. Lo veo en sus ojos, y por eso lo perdono por sus palabras. Thornton se quedó paralizado. ¿Cómo se atrevía? No necesito tu perdón, escupió Thornton. No me conoces. No sabes nada de mí. Miguel se puso de pie lentamente. Se acercó a las barras y miró a Thornton con una compasión genuina. Sé que fue soldado. Sé que vio cosas terribles. Sé que perdió a su familia. Y sé que está enojado con Dios porque siente que lo abandonó. Thornton dio un paso atrás. ¿Cómo? Don Esteban me contó. Él habló con otros guardias, pero no necesitaba que nadie me dijera nada. Lo veo en usted. Es el mismo dolor que yo siento. La diferencia es que yo todavía tengo esperanza. Thornton apretó los puños, su mandíbula se tensó. No me hables de esperanza. La esperanza es una mentira que nos contamos para no volvernos locos. Pero la verdad es que vivimos, sufrimos y morimos. Eso es todo. No hay Dios, no hay plan, no hay justicia. Miguel negó con la cabeza. Si de verdad creyera eso, oficial, ya se habría dado por vencido. Pero sigue viniendo a trabajar, sigue levantándose cada día. Algo en usted todavía está luchando, y ese algo es la chispa de Dios que todos llevamos dentro, aunque no lo reconozcamos. Thornton sintió algo extraño en su pecho. ¿Era ira? ¿Era miedo? No lo sabía. Vuelve a tu litera, Rivera, antes de que te meta en solitario. Miguel asintió y obedeció. Esa noche, Thornton no pudo dormir. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. La chispa de Dios que todos llevamos dentro. ¿Era posible? ¿Podía haber algo más allá del dolor y el vacío? Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana de su apartamento y miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban en silencio. Si estás ahí arriba, murmuró en voz baja, casi avergonzado de estar hablando solo. Dame una razón para creer, solo una. No hubo respuesta. Por supuesto que no. Sacudió la cabeza y volvió a la cama. Soy un idiota, pensó. Pero la semilla de duda había sido plantada, y aunque intentó ignorarla, cada vez que veía a Miguel orar en las noches siguientes, esa duda crecía un poco más. ¿Qué tiene este tipo que yo no tengo?, se preguntaba. ¿Por qué él puede mantener la fe en medio de este infierno, y yo no pude mantenerla ni siquiera cuando estaba libre? Una noche se atrevió a preguntarle: Rivera, ¿por qué sigues creyendo? Miguel lo miró desde su posición arrodillada. Porque si dejo de creer, oficial, entonces ellos ganaron. El sistema que me condenó injustamente, la gente que me abandonó, el diablo que quiere verme destruido. Si dejo de creer, le estoy dando la victoria. Y no voy a hacer eso. Las semanas pasaron y una tensión extraña se formó entre Miguel y Thornton. Ya no era solo burla por parte del guardia. Ahora había algo más.
curiosidad, respeto involuntario, incluso envidia. Thornton envidiaba la paz que Miguel parecía tener, incluso en medio de la injusticia. Una noche, mientras Miguel oraba, Thornton se quedó parado frente a la celda más tiempo de lo usual. No dijo nada, solo observó. Miguel terminó su oración, abrió los ojos y notó que Thornton seguía ahí. ¿Necesita algo, oficial? Thornton dudó. Luego, casi en un susurro, preguntó, ¿Alguna vez has dudado? ¿Alguna vez has pensado que tal vez todo esto es una mentira? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. Todos los días, admitió. Todos los días me despierto. Y la duda está ahí. Pero luego recuerdo que la fe no es ausencia de duda. Es decidir creer a pesar de ella. Thornton no respondió. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió levemente y continuó su ronda. Pero algo había cambiado en él. Esa noche, cuando llegó a casa, sacó una vieja Biblia que su madre le había regalado años atrás. Estaba llena de polvo. La abrió al azar y comenzó a leer. No entendió mucho, pero siguió leyendo de todos modos. Y así, sin que ninguno de los dos lo supiera, estaban siendo preparados para lo que estaba por venir. Miguel seguía orando cada noche, aunque su corazón estaba cansado. Thornton seguía burlándose, aunque cada vez con menos convicción. Los otros presos los observaban con curiosidad. Huesos comentó una noche, «Ustedes dos son raros. ¿Saben? Es como si estuvieran teniendo una pelea espiritual o algo así». Miguel sonrió levemente. «Tal vez lo estamos». Don Esteban, que escuchaba desde su celda, murmuró, «Dios trabaja en formas misteriosas, mijo. A veces usa prisiones, a veces usa guardias ateos, pero siempre está trabajando». Miguel asintió. Sentía que algo estaba por suceder. No sabía qué, pero en lo profundo de su alma había una sensación creciente de anticipación, como si una tormenta estuviera formándose en el horizonte. Y aunque no lo sabía todavía, esa tormenta tendría un nombre que cambiaría todo. Jesús estaba llegando, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Los meses siguientes trajeron una rutina monótona, pero extrañamente significativa. Miguel continuaba con sus oraciones nocturnas, ahora con una determinación renovada después de su conversación con Thornton. El oficial seguía haciendo sus rondas, pero las burlas habían disminuido notablemente. A veces simplemente pasaba en silencio, observando a Miguel de rodillas. Otras veces se detenía brevemente, como si quisiera decir algo, pero luego seguía caminando sin pronunciar palabra. La dinámica entre ambos había cambiado sutilmente. Ya no era una relación de puro antagonismo. Ahora había algo más complejo, una tensión entre el desprecio y la curiosidad, entre el cinismo y la búsqueda. Huesos lo notó. «Oye, viejo, el guardia ese ya no te molesta tanto. ¿Qué le hiciste? ¿Le echaste un hechizo o algo?», bromeó una noche. Miguel negó con la cabeza. «Solo oro por él. Todas las noches incluyo su nombre en mis oraciones». Huesos soltó una carcajada incrédula. «¿En serio? El tipo que más te ha hecho la vida miserable aquí. ¿Y tú oras por él? Estás más loco de lo que pensaba». Pero Miguel no lo veía así. Había aprendido algo durante su tiempo en prisión. El perdón no era para los que lo merecían, sino para los que lo necesitaban. Don Esteban seguía siendo el mentor espiritual de Miguel. El anciano había visto muchas cosas en sus 20 años tras las rejas, pero algo en la situación de Miguel le parecía especial. «Mijo», le dijo una tarde mientras caminaban en el patio, «he conocido a muchos hombres que claman a Dios cuando entran aquí. La mayoría deja de hacerlo después de unos meses. Pero tú eres diferente. Tu fe no disminuye, crece». Miguel lo miró con ojos cansados. «No siempre se siente así, don Esteban. Hay noches en que me arrodillo y siento que mis palabras no llegan más allá del techo de la celda». El anciano sonrió con sabiduría. «Eso es normal. Pero fíjate en algo. Aunque sientas que Dios no te escucha, sigues hablándole. Eso es fe verdadera, no la que se basa en sentimientos, sino la que se mantiene en la oscuridad». Miguel asintió lentamente. Esas palabras le dieron consuelo. Don Esteban continuó, «Y te digo algo más. He visto cómo ese guardia Thornton te mira últimamente. Algo está cambiando en él. No sé qué es, pero algo está pasando. Dios obra de maneras misteriosas,
especialmente en lugares como este, donde todo parece perdido. Miguel guardó esas palabras en su corazón. Una noche de marzo, casi 10 meses después de que Miguel llegara a prisión, sucedió algo inusual. Era pasada la medianoche cuando Thornton comenzó su ronda habitual. Pero esa noche estaba diferente. Caminaba más lento, con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible. Cuando llegó a la celda 47 Meriento, se detuvo. Miguel estaba arrodillado como siempre, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. Thornton lo observó en silencio durante varios minutos. Algo en su interior se estaba rompiendo. Las pesadillas habían empeorado. Esa misma tarde había recibido una carta de su ex esposa informándole que se casaría de nuevo y que su hija había pedido que el padrastro la adoptara legalmente. Quería que Thornton firmara los papeles renunciando a sus derechos paternales. Eso lo había destrozado. Había pasado las últimas horas preguntándose si valía la pena seguir viviendo. Y ahora, mirando a este hombre arrodillado en una celda, orando a un Dios que parecía ignorarlo, Thornton sintió algo que no había sentido en años: envidia. Envidia de esa paz. Envidia de esa esperanza. Envidia de esa capacidad de creer cuando todo estaba en contra. Rivera, dijo con voz ronca. Miguel abrió los ojos. Sí, oficial, respondió Miguel con suavidad. Thornton dudó. Por primera vez en meses, no tenía un comentario sarcástico preparado. ¿Cómo lo haces?, preguntó finalmente. ¿Cómo hago qué? ¿Cómo sigues creyendo? Perdiste tu libertad. Tu esposa te abandonó. Tus hijos crecen sin ti. Estás atrapado aquí por un crimen que dices no haber cometido. Y aún así, cada noche te arrodillas y oras. ¿Cómo? Miguel se puso de pie lentamente y se acercó a las barras. Miró a Thornton directamente a los ojos, porque si dejo de creer, oficial, entonces realmente lo he perdido todo. La fe es lo único que nadie puede quitarme, ni estas paredes, ni el juez, ni siquiera Dios mismo. Es mi elección. Y elijo creer. Thornton negó con la cabeza. ¿Pero creer en qué? En un Dios que permite que gente inocente sufra, en un Dios que permite guerras, enfermedades, injusticias. ¿Qué clase de Dios es ese? Miguel respiró profundo. Un Dios que nos dio libre albedrío, y con ese libre albedrío, los humanos creamos el sufrimiento, no Él, nosotros. Pero Él también nos dio la capacidad de amar, de perdonar, de esperanzarnos. Y eso es lo que me mantiene vivo. Thornton apretó los puños. No es suficiente. Las palabras bonitas no cambian la realidad. La realidad es que estás en una celda, y yo estoy solo en este mundo. ¿Dónde está Dios en eso? Miguel no se inmutó. Está aquí, en esta conversación, en el hecho de que usted, un hombre que me ha despreciado durante meses, ahora me está haciendo preguntas honestas. Está aquí en Don Esteban, que me guió cuando estaba perdido. Está aquí incluso en mi dolor, porque el dolor me ha hecho más compasivo. Thornton soltó una risa amarga. Eres increíble, Rivera. O eres el hombre más sabio que he conocido, o el más ingenuo. Miguel sonrió levemente. Tal vez ambos. Hubo un silencio largo. Thornton miró al suelo. Hoy recibí una carta, dijo finalmente con voz quebrada. Mi hija quiere que otro hombre sea su padre. Quiere que yo desaparezca de su vida. Y no puedo culparla. Fui un mal padre, un mal esposo, un mal hombre. Miguel sintió compasión profunda. Nunca es tarde para cambiar, oficial. Mientras tengamos aliento, hay esperanza. Thornton levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. ¿De verdad crees eso? Con todo mi corazón. Thornton asintió lentamente y continuó su ronda sin decir más. Pero algo había cambiado en él esa noche. Los días siguientes fueron diferentes. Thornton ya no se burlaba de Miguel. De hecho, había comenzado a saludarlo con un simple gesto de cabeza cuando pasaba. Los otros guardias lo notaron. Oye, Thornton, ¿desde cuándo eres amigo de los presos?, le preguntó un compañero durante el cambio de turno. Thornton no respondió, simplemente se encogió de hombros y se fue. La verdad era que no podía dejar de pensar en las palabras de Miguel. Nunca es tarde para cambiar. Sería cierto, ¿podría un hombre tan roto como él encontrar redención? Esa noche, cuando llegó a su apartamento, hizo algo que no había hecho en años. Abrió la Biblia que su madre le había dado. Comenzó a leer el Evangelio de Lucas.
Las palabras le resultaban extrañas, arcaicas, pero había algo en ellas que resonaba. Leyó sobre el hijo pródigo, sobre el buen samaritano, sobre Zaqueo el recaudador de impuestos. Historias de hombres rotos que encontraron gracia. ¿Puede haber gracia para mí?, se preguntó en voz alta. No hubo respuesta audible, pero algo en su interior se movió levemente, como una semilla enterrada que comienza a germinar. Cerró la Biblia, se acostó y por primera vez en meses durmió sin pesadillas. Miguel continuaba con su rutina, pero sentía algo diferente en el aire. Era difícil de explicar, como si una tormenta se estuviera formando, no de destrucción sino de transformación. Don Esteban también lo sentía. Algo está por suceder, le dijo al anciano una tarde. No sé qué, pero lo siento en mis huesos. Don Esteban lo miró con sus ojos sabios. Yo también lo siento, mijo. He visto esto antes. Cuando Dios está a punto de moverse, hay una tensión en el ambiente. Como la calma antes de la tormenta. Mantente firme en tu fe. Miguel asintió. Esa noche, cuando se arrodilló para orar, sintió una urgencia que no había sentido antes. Oró con más intensidad, con más fervor. Señor, susurró, si estás ahí, si realmente me escuchas, necesito que te manifiestes, no por mí, sino por todos los que están perdidos aquí. Por Thornton, que sufre en silencio. Por Huesos, que finge ser duro pero tiene miedo. Por Don Esteban, que ha sido fiel durante 20 años. Muéstranos que no estamos solos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras oraba. No sabía que esa oración específica estaba siendo escuchada. No sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Terminó su oración, se secó las lágrimas y se acostó. Durmió profundamente. 2 noches después, el 21 de marzo, todo cambió. Era una noche particularmente tranquila en el bloque C. La mayoría de los presos ya estaban dormidos. Solo se escuchaban los ronquidos ocasionales y el zumbido constante de las luces fluorescentes. Miguel se había arrodillado como siempre alrededor de las 11 de la noche. Oró por su familia, por los otros presos, por los guardias y especialmente por Thornton. Thornton comenzó su ronda a la medianoche. Caminaba por el pasillo con su linterna, revisando cada celda mecánicamente. Pero su mente estaba en otro lugar. Había estado leyendo la Biblia todas las noches durante la última semana. Algo en esas historias antiguas lo atraía. Historias de redención, de segundas oportunidades, de gracia inmerecida. Cuando llegó a la celda 47, se detuvo como había empezado a hacer recientemente. Miguel estaba allí, de rodillas, con las manos juntas sobre su pecho. Sus labios se movían en silencio. Thornton lo observó, y en ese momento, algo inexplicable sucedió. El aire en el pasillo cambió, se volvió más denso, más cargado. Thornton sintió un escalofrío recorrer su espalda. La temperatura pareció bajar varios grados. Miró a su alrededor confundido. «¿Qué diablos?», murmuró, y entonces lo vio. Al principio pensó que era una alucinación. Tenía que serlo, pero mientras más miraba, más real se volvía. Al final del pasillo, caminando lentamente hacia él, había un hombre. No era un preso. No llevaba uniforme. Tampoco era un guardia. Vestía ropas simples y blancas, casi brillantes en la penumbra. Tenía cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros, y una barba bien cuidada. Caminaba descalzo, y sus pasos no hacían ningún ruido. Lo más perturbador eran sus ojos. Incluso desde la distancia, Thornton podía sentir la intensidad de esa mirada. No era una mirada de juicio, sino de compasión profunda, de amor incondicional. Thornton retrocedió instintivamente. Su mano fue hacia su radio. «¿Quién es usted?». «¿Cómo entró aquí?», gritó, pero su voz sonó débil, temblorosa. El hombre no respondió, simplemente siguió caminando hacia él, con pasos lentos y deliberados. Thornton quiso correr, quiso llamar a refuerzos, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado. El hombre se detuvo a pocos metros de distancia, y entonces habló. Su voz era suave pero penetrante, como si resonara no solo en los oídos, sino directamente en el alma. «James», dijo. Thornton sintió que las rodillas se le aflojaban. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién es usted?», tartamudeó Thornton.
El hombre sonrió con una ternura que desarmaba. Ya sabes quién soy, James. Has estado leyendo sobre mí todas las noches. Thornton negó con la cabeza, incrédulo. No, no es posible. Esto no está pasando. Estoy alucinando. Trabajé demasiadas horas. Necesito dormir. Pero el hombre dio un paso más cerca. Ahora Thornton podía ver detalles que no había notado antes. Las marcas en sus muñecas, cicatrices antiguas pero visibles. Su corazón comenzó a latir desenfrenadamente. No tengas miedo, dijo el hombre. No vine a juzgarte, vine porque me llamaste. ¿Yo? Yo no llamé a nadie. El hombre señaló hacia la celda 47 con un gesto suave. Miguel lo hizo. Ha estado orando por ti durante meses, y yo escucho cada oración pronunciada con fe genuina. Thornton miró hacia la celda. Miguel seguía arrodillado, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo afuera. Esto es una locura, susurró Thornton. Nada de esto es real. El hombre extendió su mano. Toca mis manos, James. Verás que soy tan real como tú. Thornton miró la mano extendida. Cada fibra de su ser le decía que huyera, pero otra parte más profunda le decía que esta era la respuesta que había estado buscando sin saberlo. Con manos temblorosas, Thornton extendió su mano y tocó la del extraño. Inmediatamente sintió una calidez que se extendió por todo su cuerpo. No era calor físico, sino algo más profundo. Era como si todas las heridas de su alma fueran tocadas simultáneamente. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. ¿Qué me está haciendo?, preguntó entre sollozos. Solo estoy mostrándote lo que siempre has negado, que eres amado. Incondicionalmente, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todo lo que has fallado, eres amado. Thornton cayó de rodillas. Todo el dolor acumulado de años, todas las heridas no sanadas, toda la culpa y la vergüenza salieron de golpe. Lloró como no había llorado desde que era niño. No lo merezco, dijo entre sollozos. He hecho cosas terribles. En la guerra, con mi familia. He sido cruel, amargo, lleno de odio. El hombre se arrodilló junto a él y puso una mano sobre su hombro. Lo sé, veo todo, pero también veo tu corazón, veo tu sufrimiento, y vengo a ofrecerte lo que tanto anhelas, paz. Thornton levantó la mirada. A través de las lágrimas, vio el rostro del hombre, y en ese momento supo con absoluta certeza quién era. Jesús, susurró. El hombre asintió con una sonrisa. Sí, James, soy yo. Thornton sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué aparecerte a mí? No soy nadie. Soy un hombre roto, un fracaso. Por eso mismo, no vine por los que creen tenerlo todo resuelto. Vine por los perdidos, los rotos, los desesperados, como tú, como Miguel. Thornton miró nuevamente hacia la celda 47. Telel sí es un hombre bueno, yo no. Jesús negó suavemente. Ningún hombre es completamente bueno o completamente malo, James. Todos son una mezcla. Pero Miguel eligió creer incluso cuando todo le decía lo contrario, y su fe abrió una puerta. Una puerta por la que yo pude entrar para alcanzarte a ti. Thornton no sabía qué decir. Miles de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué quieres de mí? Jesús lo miró con profundidad. Quiero que dejes de llevar solo el peso de tus errores. Quiero que entiendas que hay perdón disponible. Y quiero que uses tu dolor para ayudar a otros que sufren como tú. Empezando con ese hombre en la celda. Thornton miró a Miguel. ¿Qué puedo hacer por él? Lo sabrás cuando llegue el momento. Por ahora solo necesito que creas. ¿Creer en qué? En que el amor es más fuerte que el odio, que la esperanza es más poderosa que la desesperación. Jesús se puso de pie y ayudó a Thornton a levantarse. Tengo que irme ahora, James. Pero no estaré lejos. Cada vez que actúes con amor, estaré ahí. Cada vez que elijas la compasión sobre el juicio, estaré ahí. Y cuando finalmente veas a Miguel libre, sabrás que todo esto fue real. ¿Cuándo será libre? Fue condenado por 5 años. Jesús sonrió misteriosamente. La justicia humana es lenta, pero la justicia divina es inevitable. Ten fe. Y con esas palabras, comenzó a caminar de regreso por el pasillo. Thornton lo observó alejarse. La figura de blanco caminaba con la misma gracia tranquila con la que había llegado.
Al llegar al final del corredor, se detuvo y se volvió una última vez. «Cuida de mis ovejas», James dijo. Y entonces, simplemente desapareció. No hubo un destello de luz, no hubo sonido. Simplemente ya no estaba ahí. Thornton se quedó paralizado en medio del pasillo, con las lágrimas todavía corriendo por su rostro. ¿Había pasado realmente? Se miró las manos, todavía sentía el calor residual del contacto. Miró hacia la celda 47. Miguel había terminado su oración y ahora estaba acostado en su litera. No había visto nada. No sabía que su oración había sido respondida de la manera más literal posible. Thornton se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Todo había cambiado. El resto de esa noche, Thornton caminó por los pasillos en un estado de shock. Completó su ronda mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Revisó cada detalle de lo que había sucedido una y otra vez. No podía haber sido una alucinación. Había sido demasiado real, demasiado tangible. Cuando terminó su turno a las 6 de la mañana, fue directamente a su apartamento. No podía ir a casa. No podía estar solo. Necesitaba procesar lo que había pasado. Se sentó en el sofá y abrió la Biblia. Esta vez leyó con nuevos ojos. Las palabras que antes le parecían muertas ahora pulsaban con vida. Cada parábola, cada enseñanza, cada milagro, todo resonaba con lo que había experimentado. Él es real, murmuró para sí mismo. Todo es real. Esa revelación lo llenó de una mezcla de asombro y terror. Si todo era real, entonces había consecuencias eternas para cómo vivía su vida. Ya no podía seguir siendo el hombre amargado y cruel que había sido. Esa noche no durmió. Pasó las horas leyendo, orando torpemente, no sabía cómo hacerlo bien, y llorando. Lloró por todos los años perdidos. Lloró por su hija, a quien había fallado. Lloró por Miguel, a quien había atormentado injustamente. Y lloró de gratitud por haber sido visitado, a pesar de no merecerlo. Al día siguiente, cuando regresó para su turno nocturno, Thornton era un hombre diferente. Los otros guardias lo notaron inmediatamente. «Oye, Thornton, ¿estás bien? Te ves raro», le preguntó un compañero. «Estoy bien», respondió. «Solo tuve una noche larga». Pero no podía decirle la verdad. ¿Quién le creería? Cuando llegó el momento de hacer su ronda, caminó directamente hacia la celda 47. Miguel estaba despierto, sentado en su litera leyendo la Biblia. Levantó la mirada cuando Thornton se detuvo frente a su celda. Esperaba ver la dureza habitual en los ojos del guardia, pero lo que vio lo sorprendió. Los ojos de Thornton estaban suaves, casi humildes. «Rivera», dijo Thornton con voz tranquila. «Quiero disculparme por todo, por las burlas, por la crueldad, por hacerte sentir menos que humano. No tenía derecho». Miguel se quedó atónito. Lentamente se puso de pie y se acercó a las barras. «Oficial, ¿está usted bien?» Thornton asintió. «Por primera vez en mucho tiempo sí. Anoche sucedió algo. Algo que no puedo explicar completamente. Pero me di cuenta de que estabas en lo correcto. Sobre todo, sobre Dios. Sobre la fe. Sobre todo». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué pasó?» Thornton dudó. Debería decirle, le creería, «Tus oraciones fueron escuchadas, Rivera, de una manera que nunca imaginaste». Miguel lo miró intensamente. «¿Qué quiere decir con eso?» Thornton respiró profundo. «Anoche, mientras tú orabas, él vino. Jesús, lo vi. Habló conmigo, me tocó y me cambió». Hubo un silencio absoluto. Miguel sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Lo vio, de verdad, tan real como te estoy viendo a ti ahora. Me dijo que tú habías estado orando por mí, que tu fe abrió una puerta para que él me alcanzara». Miguel se aferró a las barras de la celda. Todo su cuerpo temblaba. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que tu sufrimiento no ha sido en vano. Tu fe ha impactado más de lo que sabes. Me impactó a mí, y te prometo que voy a ayudarte. No sé cómo todavía, pero voy a encontrar la manera de que salgas de aquí». Miguel negó con la cabeza, abrumado. «No me importa salir, solo me importa que usted haya encontrado la paz que estaba buscando». Thornton sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Miguel había visto en su rostro. «La encontré, gracias a ti». En ese momento,
Algo invisible pero tangible pasó entre ellos. Ya no eran preso y guardia. Eran hermanos, unidos por algo más grande que las circunstancias, unidos por fe. Huesos, que había estado escuchando desde su litera, murmuró: «Esto es lo más raro que he visto en mi vida». Los días siguientes fueron como vivir en un mundo transformado. Thornton comenzó a tratar a todos los presos con respeto y dignidad. Ya no gritaba innecesariamente. Ya no usaba fuerza excesiva. Se convirtió en el guardia más justo del bloque C. Los presos lo notaron y comenzaron a respetarlo genuinamente, no por miedo sino por aprecio. Miguel continuaba orando todas las noches, pero ahora con una gratitud renovada. Sabía que algo milagroso había sucedido. Aunque no había visto a Jesús con sus propios ojos, lo había sentido a través del cambio en Thornton. Don Esteban estaba asombrado. «Mijo, no sé qué pasó exactamente, pero ese guardia es un hombre nuevo. Y tú tienes una paz que no tenías antes». Miguel sonrió. «Dios respondió, don Esteban, no de la manera que esperaba, pero respondió». Thornton, por su parte, comenzó a investigar el caso de Miguel en sus días libres. Revisó expedientes, habló con el abogado de oficio y buscó cualquier detalle que pudiera haber sido pasado por alto. «Te sacaré de aquí», se prometió a sí mismo. «Si Jesús confió en mí lo suficiente como para aparecerse, entonces voy a honrar esa confianza». Y aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, las ruedas de la justicia divina ya estaban en movimiento. La verdad estaba por salir a la luz. La libertad estaba más cerca de lo que imaginaban. 3 semanas después de aquella noche milagrosa, Thornton había transformado completamente su vida. Cada mañana se despertaba temprano para leer la Biblia antes de ir a trabajar. Oraba torpemente, sin saber las palabras correctas, pero con un corazón sincero. Y cada noche, cuando hacía su ronda por el bloque C, se detenía en la celda 47 para hablar brevemente con Miguel. Ya no eran conversaciones de guardia y preso, sino de 2 hombres unidos por una experiencia divina. «¿Has encontrado algo nuevo sobre mi caso?», preguntaba Miguel con esperanza cada vez. Thornton siempre negaba con la cabeza, pero no se rendía. Había solicitado copias completas del expediente judicial, había revisado los videos de seguridad del centro comercial docenas de veces y había comenzado a hacer preguntas incómodas en la estación de policía local. Sus compañeros guardias pensaban que se había vuelto loco. «¿Por qué te importa tanto ese tipo?», le preguntó uno. «Porque es inocente», respondió Thornton simplemente, «y porque alguien tiene que luchar por la justicia». Una noche, mientras revisaba los videos de seguridad por enésima vez en su computadora personal, notó algo que nadie más había visto. Una inconsistencia. El ladrón en el video usaba una chamarra similar a la de Miguel, sí, pero había un detalle crucial. El ladrón era zurdo. Miguel era diestro. Esa pequeña observación lo llevó a investigar más profundamente. Volvió a revisar el informe policial. La descripción del sospechoso mencionaba que había empujado a un empleado con la mano izquierda mientras huía. Thornton sintió que su corazón se aceleraba. Esto era evidencia. Evidencia que el abogado de oficio de Miguel había pasado por alto o ignorado. Pero necesitaba más. Al día siguiente, Thornton hizo algo que técnicamente estaba fuera de sus funciones. Fue al centro comercial donde había ocurrido el robo. Habló con los empleados de la joyería. La mayoría ya no trabajaba allí, pero encontró a una mujer joven, la asistente del gerente, que había estado presente durante el robo. «Recuerdo ese día», dijo ella. «Fue aterrador. El tipo entró con una gorra y una chamarra, rompió la vitrina y se llevó las joyas más caras». «¿Recuerda algún detalle específico sobre él?», preguntó Thornton. Ella pensó por un momento. Tenía un tatuaje en el cuello, una especie de serpiente o algo así. «Lo vi cuando se inclinó para agarrar las joyas». Thornton sacó su libreta. Dijo eso en su declaración a la policía. Ella se encogió de hombros. «No lo sé. Estaba muy nerviosa. Tal vez lo mencioné. Tal vez no». Thornton verificó. Ese detalle no estaba en ningún reporte oficial. Y Miguel no tenía tatuajes. Con esta nueva información, Thornton contactó a un abogado privado que conocía de sus días en el ejército. Se llamaba David Chen, un hombre brillante que se especializaba en casos de condenas injustas. «Chen, necesito tu ayuda»,
le dijo Thornton por teléfono. Hay un hombre inocente en mi prisión y tengo evidencia que puede liberarlo. Chen aceptó revisar el caso pro bono después de escuchar la historia. Cuando vio los videos, los reportes y escuchó sobre el tatuaje y la mano izquierda, sus ojos se iluminaron. Esto es suficiente para solicitar una moción de nuevo juicio, dijo. Pero necesitamos más, necesitamos encontrar al verdadero ladrón. Esa tarea parecía imposible. El robo había ocurrido casi un año atrás. Pero Thornton no se rindió. Comenzó a investigar robos similares en la zona. Descubrió que había habido una serie de robos a joyerías en Tucson y Phoenix durante esos meses, todos con el mismo modus operandi. Un hombre con gorra, chamarra oscura, entraba rápido, rompía vitrinas y huía. En 3 de esos casos, las cámaras habían captado mejor al sospechoso, y en uno de ellos se veía claramente el tatuaje en el cuello, una serpiente enroscada. La policía había capturado al verdadero ladrón 2 meses atrás en Phoenix por otro robo. Se llamaba Marcus Webb, de 27 años, con antecedentes penales extensos. Chen presentó inmediatamente una moción para reabrir el caso de Miguel, adjuntando toda la evidencia nueva, las inconsistencias en la identificación, el tatuaje, la evidencia de que Marcus Webb era el verdadero ladrón responsable de múltiples robos similares. El proceso legal fue lento y frustrante. Pasaron semanas antes de que un juez aceptara revisar la moción. Durante ese tiempo, Miguel vivía en una montaña rusa emocional. Algunos días tenía esperanza renovada, otros días temía que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si no funciona?, le preguntó a Thornton una noche. ¿Y si el juez niega la moción? Thornton lo miró con firmeza. Entonces seguimos luchando. Pero confía en esto, Miguel. Dios no te mostró ese milagro para dejarte aquí para siempre. Hay un propósito en todo esto. Miguel asintió, aferrándose a esa esperanza. Don Esteban también lo alentaba constantemente. He visto muchas cosas imposibles en esta prisión, mijo. Pero nunca había visto a un guardia luchar tan duro por un preso. Eso no es coincidencia, es divino. Huesos, quien había sido testigo de toda la transformación, finalmente admitió: oye, viejo, no sé qué está pasando aquí, pero si sales libre, yo también voy a empezar a rezar, porque esto es más grande que todos nosotros. Miguel sonrió. Su sufrimiento estaba tocando vidas que nunca imaginó. Finalmente, después de 2 meses de espera, llegó el día de la audiencia. Miguel fue trasladado al tribunal con las manos esposadas, vestido con el uniforme de la prisión. Thornton pidió el día libre para estar presente. Chen había preparado meticulosamente todo el caso. La sala estaba casi vacía. Solo el juez, el fiscal, Chen, Miguel, algunos oficiales de la corte y Thornton sentado en las bancas del público. El juez, un hombre mayor llamado Honorable Richard Morrison, revisó todos los documentos en silencio durante varios minutos. Chen presentó su argumento. Su señoría, mi cliente fue condenado basándose en evidencia circunstancial débil. Nueva evidencia demuestra que el verdadero perpetrador del crimen era Marcus Webb, actualmente encarcelado en Phoenix por robos idénticos. Las joyas fueron plantadas en la mochila del señor Rivera por el verdadero ladrón mientras huía. Mi cliente nunca tuvo la oportunidad de presentar esta evidencia en su juicio original debido a representación legal inadecuada. El fiscal, claramente incómodo, intentó argumentar que la evidencia no era concluyente. Pero el juez Morrison lo interrumpió. He revisado este caso cuidadosamente, dijo con voz firme, y estoy profundamente perturbado por lo que veo. Un hombre inocente ha pasado casi un año en prisión por un crimen que claramente no cometió. Esto es un fallo catastrófico de nuestro sistema judicial. El juez continuó: el señor Marcus Webb ha confesado haber cometido múltiples robos a joyerías durante ese periodo, incluyendo el establecimiento en cuestión. La evidencia presentada hoy por el abogado Chen es más que suficiente para establecer duda razonable. De hecho, establece inocencia. Miguel sintió que su corazón se detenía. ¿Estaba escuchando correctamente? El juez Morrison golpeó su martillo. Por la presente, anulo la condena del señor Miguel Ángel Rivera. Todas las acusaciones son retiradas. Señor Rivera, es usted un hombre libre.
Acepto las disculpas del Estado por esta terrible injusticia. La sala quedó en silencio por un momento. Luego, las palabras penetraron en la mente de Miguel. Libre. Era libre. Sus piernas se aflojaron y casi cae, pero Chen lo sostuvo. Lo logramos, susurró el abogado. Está libre. Thornton, sentado en las bancas, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Recordó las palabras de Jesús aquella noche. Cuando finalmente veas a Miguel libre, sabrás que todo esto fue real. Y aquí estaba, presenciando exactamente eso. Todo había sido real. Todo. Miguel fue liberado inmediatamente. Le quitaron las esposas, le devolvieron sus pertenencias personales y le dieron ropa civil. Cuando salió del tribunal como hombre libre, el sol brillaba intensamente. Respiró el aire de libertad y cayó de rodillas en las escaleras del edificio. Gracias, Dios mío. Gracias. Thornton salió detrás de él y lo ayudó a levantarse. Los dos hombres se abrazaron, llorando sin vergüenza. Lo prometiste, dijo Miguel. Dijiste que me sacarías de ahí. No fui yo, respondió Thornton. Fue él. Yo solo fui el instrumento. Chen se acercó con documentos. Señor Rivera, puede presentar una demanda contra el Estado por encarcelamiento injusto. Podría recibir compensación significativa. Pero Miguel negó con la cabeza. No quiero dinero. Solo quiero recuperar mi vida. Ver a mis hijos. Thornton se ofreció inmediatamente. Te llevo. ¿Dónde vive tu familia? Miguel dio la dirección. Durante el viaje de 40 minutos, hablaron sobre todo lo que había pasado. ¿Alguna vez le has contado a alguien más sobre aquella noche? Preguntó Miguel. No, admitió Thornton. ¿Quién me creería? Pero no necesito que nadie me crea. Yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí, y eso es suficiente. Llegaron finalmente al modesto apartamento donde Rosa vivía con los niños. Miguel bajó del auto con las piernas temblorosas. No había hablado con su esposa en meses. No sabía cómo lo recibiría. Thornton lo acompañó hasta la puerta. ¿Quieres que me quede?, preguntó. Miguel negó. Esto tengo que hacerlo solo. Pero gracias por todo. Thornton asintió y se dirigió de vuelta al auto. Miguel tocó la puerta. Pasaron varios segundos antes de que se abriera. Rosa apareció en el umbral. Cuando vio a Miguel, su rostro mostró una mezcla de shock, confusión y algo más. ¿Esperanza? Miguel susurró. ¿Qué? ¿Cómo? Soy libre, dijo él con voz quebrada. Encontraron al verdadero ladrón. Siempre fui inocente, Rosa. Siempre. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Rosa. Yo lo siento. Siento no haberte creído. Siento haber pedido el divorcio. Miguel la interrumpió abrazándola. Ella resistió por un segundo, luego se derritió en sus brazos, sollozando. Lo siento, repetía una y otra vez. Perdóname. Ya estás perdonada, dijo Miguel. Nada de eso importa ahora. Desde adentro del apartamento se escuchó una voz pequeña. Mamá, Mateo, ahora de 9 años, apareció en la puerta. Cuando vio a su padre, sus ojos se abrieron enormes. ¿Papá? Miguel se arrodilló con los brazos abiertos. Hijo, Mateo corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Lucía, ahora de 6 años, salió corriendo también. Papi, volvió. Los 4 se abrazaron en la entrada del apartamento, llorando y riendo al mismo tiempo. Desde el auto, Thornton observaba la escena con el corazón lleno. Esto era para lo que Jesús lo había llamado. Para restaurar familias, para traer justicia, para ser instrumento de amor. Las semanas siguientes fueron de ajuste. Miguel se reintegró lentamente a la vida normal. Encontró trabajo nuevamente, esta vez en una compañía de construcción que no discriminaba por su historial. El dueño, un cristiano devoto, le dio una oportunidad después de escuchar su historia. Rosa retiró oficialmente la petición de divorcio. Comenzaron terapia de pareja para reconstruir su relación. No fue fácil. Había heridas profundas que sanar, confianza que restaurar, pero ambos estaban comprometidos. Los niños florecieron con el regreso de su padre. Mateo comenzó a mejorar en la escuela. Lucía dejó de tener pesadillas. La familia Rivera estaba sanando. Thornton visitaba regularmente. Se había convertido en parte de la familia. Los niños lo llamaban Tío James. Una tarde, mientras tomaban café en el pequeño patio del apartamento, Rosa le preguntó qué lo motivó a luchar tan duro por Miguel.
Los guardias no hacen eso normalmente. Thornton miró su taza, considerando cuánto contar. Finalmente dijo, tuve un encuentro que cambió mi vida. Me mostró que todos merecemos segundas oportunidades. Miguel me dio esa oportunidad cuando oró por mí. Aunque yo había sido cruel con él, yo solo devolví el favor. Rosa no presionó más, pero Miguel sabía la verdad completa, y eso era suficiente. Mientras tanto, algo hermoso estaba sucediendo en la prisión. Después de que Miguel fue liberado, su historia se extendió por todo el bloque C. Los presos hablaban del hombre inocente que nunca perdió la fe y fue liberado milagrosamente. Don Esteban usaba la historia como ejemplo cada vez que alguien perdía la esperanza. Si Dios lo hizo por Miguel, puede hacerlo por ti, decía. Huesos, verdadero a su palabra, comenzó a orar. Al principio torpemente, imitando lo que había visto hacer a Miguel. Pero con el tiempo, desarrolló su propia relación con Dios. Nunca pensé que sería de esos tipos religiosos, le dijo a don Esteban un día. Pero después de ver lo que vi, ¿cómo no creer? Thornton también cambió su enfoque en el trabajo. Comenzó un grupo de estudio bíblico informal para los presos que quisieran asistir. El capellán de la prisión, un hombre mayor llamado Padre Williams, estaba encantado. En 20 años como capellán aquí, nunca había visto a un guardia hacer algo así, le dijo a Thornton. Estás marcando una diferencia real. Thornton sonreía. No soy yo, es Dios trabajando a través de mí. Yo solo soy el instrumento. Varios presos comenzaron a transformarse. Hombres que habían sido violentos se volvieron pacíficos. Hombres que habían sido amargos encontraron perdón. El bloque C se convirtió en el más tranquilo de toda la prisión. 6 meses después de su liberación, Miguel recibió una llamada inesperada. Era un periodista de un periódico local que había escuchado sobre su caso. Señor Rivera, su historia es extraordinaria. Me gustaría escribir un artículo sobre lo que pasó, sobre su condena injusta, su fe inquebrantable y su liberación milagrosa. Miguel dudó, no buscaba atención, pero algo en su corazón le dijo que dijera que sí. Si mi historia puede dar esperanza a alguien más, entonces compártala, dijo finalmente. El artículo fue publicado 2 semanas después en la primera página. Fe detrás de las rejas, la historia de un hombre inocente que nunca dejó de creer. Era un relato detallado de todo, el robo, la condena injusta, las oraciones nocturnas, el cambio en Thornton, aunque sin mencionar la aparición de Jesús, eso quedó privado, y finalmente la liberación. El artículo se volvió viral localmente, luego nacionalmente. Programas de noticias querían entrevistarlo. Organizaciones de derechos civiles usaban su caso como ejemplo de las fallas del sistema judicial. Pero lo más impactante fueron las cartas. Cientos de cartas comenzaron a llegar de personas de todo el país. Presos escribiendo que la historia les había dado esperanza. Personas luchando con su fe escribiendo que Miguel les había inspirado a no rendirse. Familias de condenados injustamente escribiendo para agradecer por dar visibilidad a su lucha. Una carta en particular tocó profundamente a Miguel. Era de una mujer en Giorgio, cuyo hijo estaba en prisión, también afirmando ser inocente. Su historia me dio esperanza, escribió. He estado peleando por mi hijo durante 3 años. Estaba a punto de rendirme. Pero si Dios lo liberó a usted, puede liberar a mi hijo también. Voy a seguir luchando. Miguel lloró al leer esa carta. Se dio cuenta de que su sufrimiento había tenido un propósito mayor, no solo para él, no solo para Thornton, sino para innumerables personas que necesitaban ver que Dios todavía obraba milagros. Decidió hacer algo más. Con la ayuda de Chen, el abogado, y algunos fondos de donaciones que comenzaron a llegar después del artículo, Miguel estableció una pequeña organización sin fines de lucro llamada Fe y Justicia. Su misión, ayudar a personas condenadas injustamente, especialmente aquellas sin recursos para abogados privados. Thornton se unió como voluntario, usando su experiencia en el sistema correccional para identificar casos potenciales. Rosa manejaba la administración. Chen donaba horas legales. Comenzaron pequeños, con solo 2 casos el primer año, pero ayudaron a liberar a un hombre que había pasado 7 años en prisión por un crimen que no cometió. Ese éxito los motivó a continuar. Esto es para lo que sobreviví todo eso, le dijo Miguel a Rosa una noche, para ayudar a otros que están donde yo estuve. Un año después de su liberación,
Miguel decidió hacer algo que había estado posponiendo, regresar a la prisión. No como preso, sino como visitante. Quería ver a don Esteban y agradecerle personalmente por su guía. También quería hablar con otros presos, compartir su historia, darles esperanza. Thornton arregló la visita. Cuando Miguel entró al bloque C como hombre libre, fue surrealista. Los mismos pasillos, las mismas celdas, el mismo olor a desinfectante y metal, pero ahora podía irse. La celda 47 tenía un nuevo ocupante. Miguel la miró por un momento, recordando todas las noches que pasó arrodillado en ese piso frío. Don Esteban estaba en el área común. Cuando vio a Miguel, sus ojos se iluminaron. Los dos hombres se abrazaron largamente. «Mijo, estás radiante», dijo el anciano. «La libertad te sienta bien. No solo la libertad física, don Esteban, la libertad del alma. Todo lo que usted me enseñó fue verdad». Don Esteban sonrió. «Has mantenido tu fe fuera de aquí, más fuerte que nunca, y estoy usando mi experiencia para ayudar a otros». Miguel compartió sobre la organización, sobre los casos que estaban trabajando. Don Esteban escuchaba con orgullo paternal. «Siempre supe que Dios tenía planes grandes para ti. Tu sufrimiento no fue en vano». Luego don Esteban le dio noticias sorprendentes. «Voy a salir pronto. Me concedieron libertad condicional después de 20 años. Miguel se llenó de alegría. «Eso es maravilloso. Tienes a dónde ir». Don Esteban se encogió de hombros. «No realmente. Mi familia ya no está. Pero confío en que Dios proveerá». Miguel no dudó ni un segundo. «Venga a vivir con nosotros. Tenemos un cuarto extra, y podría ayudarnos con la organización». Su sabiduría sería invaluable. Don Esteban protestó débilmente, pero Miguel insistió. 3 meses después, don Esteban fue liberado. Miguel, Rosa y los niños lo recibieron en el apartamento como familia. El anciano se adaptó sorprendentemente bien. Ayudaba con los niños, cocinaba comidas tradicionales mexicanas, y se convirtió en el abuelo que Mateo y Lucía nunca habían tenido. También se unió a Fe y Justicia, usando su experiencia de 2 décadas en prisión para asesorar casos. Era particularmente bueno identificando qué presos decían la verdad sobre su inocencia. Thornton también continuó su transformación. Se reconcilió con su exesposa, no para volver juntos, pero sí para coparentar sanamente. Su hija, ahora de 13 años, aceptó verlo de nuevo. La primera reunión fue tensa, pero Thornton fue paciente. «Papá, ¿por qué desapareciste?», preguntó ella con lágrimas. «Porque estaba roto, cariño, pero encontré sanidad. Y aunque no puedo recuperar el tiempo perdido, quiero estar presente ahora si me lo permites». Lentamente, su relación comenzó a sanar. 2 años después de su liberación, Miguel estaba sentado en el patio de su casa una tarde de domingo. Rosa estaba dentro preparando la cena. Los niños jugaban con don Esteban. Thornton vendría pronto con su hija para la comida familiar que ahora compartían regularmente. Miguel reflexionaba sobre todo lo que había pasado. La injusticia, el sufrimiento, la prisión, las oraciones, el milagro, la liberación, y ahora esta nueva vida ayudando a otros. Todo tenía sentido ahora. Cerró los ojos y oró: «Señor, gracias. Gracias por no abandonarme en mi momento más oscuro. Gracias por usar mi dolor para algo hermoso. Gracias por Thornton, por don Esteban, por mi familia restaurada, por la oportunidad de servir». En ese momento sintió una presencia. Abrió los ojos y por un segundo, solo un segundo, creyó ver una figura vestida de blanco parada junto al árbol al fondo del patio. La misma figura que Thornton había descrito aquella noche. La figura sonrió y asintió, como diciendo: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Luego desapareció. Miguel parpadeó. ¿Lo había imaginado? No importaba. Sabía la verdad. Dios era real. Los milagros sucedían. La justicia prevalecía. Y el amor siempre, siempre triunfaba sobre la oscuridad. Desde adentro, Rosa lo llamó. «Miguel, la cena está lista». Él sonrió, se levantó y entró a cenar con su familia. Un hombre libre en todos los sentidos de la palabra. Si esta historia te conmovió, no estás solo. Miles de personas como Miguel y Thornton atraviesan noches oscuras preguntándose si Dios realmente escucha.
La respuesta está en estas páginas. Él nunca abandona a quienes claman con fe genuina. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación injusta? ¿Has perdido la esperanza cuando todo parecía perdido? Esta historia nos recuerda que los milagros no son cosa del pasado. Siguen sucediendo hoy, en prisiones, en hospitales, en hogares rotos, en corazones destrozados. Thornton era un ateo convencido. Miguel, un hombre inocente abandonado por todos. Pero Dios usó el sufrimiento de uno para despertar al otro, y usó la transformación de ambos para impactar a cientos más. Ahora es tu turno. Déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado un momento donde sentiste que Dios intervino en tu vida? ¿O conoces a alguien pasando por una situación injusta que necesita oración? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la fe mueve montañas. Y no olvides suscribirte para más historias que transforman vidas. Recuerda, la oscuridad es temporal, la fe es eterna.